La parodia, la sátira, es probablemente uno de los temas que me voy a pensar un poco antes de leer, lo cual llega a ser contradictorio si consideramos de que no hay límites para el humor, desde mi punto de vista, claro está. Y si queremos ponernos un poco más especiales, cada quien tiene su propio límite de hasta dónde llega el humor. Con la astucia suficiente y el don de la palabra, prácticamente todo puede ser un chiste. Y creo que la parodia, tanto como la sátira, abren la puerta a esto. Aunque claro, mi problema principal es que, por alguna extraña razón que escapa de mi comprensión, terminan en un remate de índole sexual. Al tercer minuto puede seguir siendo gracioso, al 10º me quiero arrancar la cabeza. Y antes de meternos en el meollo de todo el asunto, hablemos también brevemente de lo importante que es un título para presentar la obra hacia el lector. Sí, tiene que ser un título que atraiga la atención, pero que también tenga una relación con lo que está dentro. Aclarado esto, creo que podemos empezar a hablar de Mi vampiro se desmaya ante la sangre. La trama nos lleva a un encuentro fortuito entre un doctor de emergencias y un paciente que acaba de llegar sin signos vitales. Una situación por demás desagradable hasta que dicho paciente se levanta de la camilla, se disculpa con el médico y se apena por el caos que ha provocado, ya que el motivo principal de su estadía en emergencias es que chocó y al ver la sangre en el parabrisas se desmayó. Pero no tiene signos vitales, no hay un corazón que late, su piel está fría cual hielo. No hay una razón lógica para explicar su presencia, hasta que nos enteramos que es un vampiro. Y creo que hasta aquí podríamos llamar que ese es el argumento de toda la historia. Y ya hablando un poco más allá y sin tratar de ser tan poéticos, porque realmente no me sale, lo estoy intentando, la historia va de eso. Después de este encuentro, el doctor descubre una red de sociedad secreta conformada con las criaturas de cuentos y hadas, mitos y leyendas, que han tenido que perdurar miles y miles de años hasta nuestros tiempos. Y al ser pequeñas minorías, han tenido que acostumbrarse y adaptarse a la sociedad humana, lo cual no ha sido prácticamente muy fácil en algunos casos. En muchos casos ha terminado con la extinción de estas criaturas mágicas, y el hecho de que un secreto tan bien guardado se haya revelado de una forma tan descuidada a un doctor humano, en vez de atraer problemas, atrajo un mundo de posibilidades. Con una mente abierta y curiosa, el personaje principal se enfrenta a estos nuevos retos en la búsqueda de cumplir su deber, cuidar a los enfermos. Aunque estos enfermos sean criaturas mágicas y sus problemas sobrepasen el entendimiento humano, pero esa es su función, siendo su primer paciente el vampiro que le tiene fobia a la sangre. Ahí hay una contradicción y esperen que seguimos con esto. Hablando muy rápido de los personajes, no hay mucho que destacar. Sí están dentro del estereotipo, pero no es necesario sacarlos de ahí. Se necesita para este tipo de historia. El doctor, valiente, curioso, dispuesto a ayudar, pero con un carácter un poco fuerte si es que es necesario. El resto de personajes, tanto el vampiro como la gran cantidad de criaturas mágicas que vamos a encontrar a lo largo de la historia, están dentro del molde en el cual sí podemos imaginarlos, los estereotipos. El vampiro, aquel hombre de edad media que pareciera que tuviese metido un diccionario en la boca. El dragón, aquel ser que es soberbio por naturaleza. La quimera, alguien de muy poca paciencia. Y así, y así, y así sucesivamente, créeme. En esta historia se meten muchas especies. Y ahora, ¿por qué digo que es necesario? Y de aquí directamente podemos ir a hablarnos de cómo está hecha esta historia y el mundo que lo compone. Si bien es la idea de una sociedad secreta en nuestros tiempos modernos, ¿a qué me refiero a esto? No significa que todas las tribus de criaturas mágicas conviven solamente en el pequeño espacio de esta China ficticia, sino que como tal hay uno de cada especie regado por ahí. Y ya yendo desde el título, es una historia que se burla bastante de los estereotipos que se tienen sobre las criaturas de leyendas o mitos. Un vampiro que le tiene miedo a la sangre, se alimentan de eso. ¿Cómo ha estado viviendo hasta ahora? Fotosíntesis, fotosíntesis. Y sigue. Los hombres lobo, las aves fénix, los dragones, los fantasmas, y la lista es enorme. Y les da
por arriba y por abajo, sino que le gusta incluso inmiscuirse en los pequeños detalles de estas criaturas. Detalles que pueden ser conocidos, como el hecho de que en la literatura es bastante común que los vampiros no tengan reflejo. La novela termina señalando esto y dando una respuesta que, por muy obvia que sea, de alguna forma termina entreteniéndote. Sí, los vampiros no se ven al espejo, por eso no se cortan el cabello y lo tienen tan largo, y a su vez usan traje todo el tiempo. Es la opción segura, pero podrían pedir ayuda a otras criaturas. Sí, pero les gana el orgullo. Un personaje que aparece en los primeros capítulos es un hombre lobo. ¿A dónde se va a atender un hombre lobo? ¿Al hospital? ¿Al veterinario? La novela juega con estas preguntas que parecen bobas, pero que de cierta forma nunca nos detenemos a pensar de forma seria. Y esta historia tampoco. Y ok, aquí ya podemos hablar un poco con más seriedad. Sí, es una historia que necesita que tengas un poquito de curiosidad por las criaturas mágicas de la fantasía, ficción, y por ello te pide una mínima de conocimiento, aunque sea de pasada, de oído sobre estas criaturas para poder disfrutarla mucho mejor y más a gusto. Lamentablemente, sin esta información de base, sí termina siendo una novela que no tiene rumbo o sentido. Para cada pequeña criatura mágica que logra presentar, incluso se atreve a presentar una pequeña subtrama, solamente con el fin de que el doctor, el médico, sacie su curiosidad sobre estas y que pueda ayudarlas de alguna u otra forma. Básicamente el doctor es como una representación del lector. No sabemos qué estamos haciendo ahí, pero lo estamos haciendo bien. Como un hilo central carece de ello, pero pienso que no es necesario en este caso. Claro, si lo tomas desde un principio como lo que es, una novela para pasar el rato, que no se toma muy en serio a sí misma. El romance no es su fuerte. Su fuerte es como lo que dije. Le gusta presentar ideas contradictorias entre sí, pero con criaturas de la fantasía. No es la novela del siglo, pero para vaciar la mente después de una historia que resultó ser muy pesada o que terminó destruyéndote, o incluso que terminaste odiando, me parece una buena opción. Ligera, simple, con la obvia intención de ser irreverente, es algo que puedes disfrutar, sin tener que comprometerte tanto como lector. La novela de transición. Si eres alguien interesado en las escrituras más populares de la fantasía y te gusta reírte un poco de ellas, creo que esta historia te vendrá perfectamente bien. Aunque lamentablemente es muy subjetivo, como el límite del humor, por lo que solamente les puedo decir que recuerden separar la realidad de la ficción. Al fin y al cabo, las letras y los trazos terminan difuminándose. Sin más que decir, me despido. Bye bye.